Muchísimas gracias por la presentación. Yo soy Nisrin Zegaf, como ha comentado David. Tenéis mi contacto ahí. Por favor, cualquier duda o pregunta que os surja, esto va a ser una píldora informativa, como yo digo, debido a la restricción del tiempo. Además, os pongo también el contacto de mi compañero Ignacio López del Moral, que es el responsable del líder del segmento de Water and Wastewater dentro de Schneider Electric. También aparece su email para su contacto también. Bueno, pues sin más demora, realmente una breve introducción de Schneider Electric para los que no nos conozcan aún. Bueno, pues desde Schneider Electric, que somos una multinacional tecnológica con más de 130.000 empleados y presencia en más de 100 países. Sobre todo ayudamos a algunas de las principales compañías industriales aquí, sobre todo en Iberia, en España y Portugal, a resolver dos retos claves para poder competir en este mercado pues tan vivaz, tan cambiante, tan retador que nos afrontamos a él hoy en día. ¿Cómo resolvemos este tipo de retos? Pues lo afrontamos. Nuestros pilares fundamentales es que ayudamos a nuestros clientes a resolver esos retos basándonos en la importancia que tiene el dato, sobre todo, y a la misma vez en línea con los objetivos de sostenibilidad que cada vez están más presentes en nuestro día a día, en nuestros objetivos comunes de nuestra sociedad y de nuestras empresas, al fin y al cabo. Vamos aquí a ver realmente las tendencias del mercado, sobre todo en el sector del agua, y la cuestión fundamental del por qué, ¿no? ¿Por qué estos retos que nos encontramos hoy en día? Posteriormente veremos cómo los podemos solucionar, porque bueno, os adelanto que hay soluciones que van pues junto con el estado del arte desarrollándose y mejorando día a día, segundo a segundo, incluso me atrevería a decir. ¿Por qué queremos seguir, ¿no?, innovando en este sector del agua, al fin y al cabo? ¿Y cuáles son las tendencias, sobre todo, los retos que vemos en este sector como especialistas, como compañía tecnológica desde Schneider Electric, que afrontan nuestros clientes y que queremos ayudarles en ese aspecto? Bueno, pues todos sabemos realmente la importancia del sector del agua y lo estratégico y fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Necesitamos protegerlo cada vez más debido a la escasez de los recursos hídricos que vemos con frecuencia últimamente, por desgracia, y esto además insistimos, ¿no?, en que estas infraestructuras del agua deben ser consideradas como críticas, porque bueno, pues justo en la presentación anterior hemos visto, ¿no?, las catástrofes naturales y las catástrofes que pueden llegar a surgir ante un fallo de características que afecte a la disponibilidad de este recurso energético tan importante como es el agua. Además de catástrofes naturales, debemos tratarlas como críticas, además, frente a amenazas cibernéticas. Obsolescencia de infraestructura y además en cuanto a la optimización de las mismas. ¿Cómo conseguimos todo esto? Pues con la tecnología, con la automatización, con la monitorización, que es lo que vamos a ver realmente en esta píldora informativa. Algunos de los retos más importantes que aquí presentamos y que vemos realmente como tendencias a día de hoy son la infraestructura. La infraestructura cada día es más obsoleta, cada día es más realmente envejecida en este caso y por lo tanto debemos cuidarla muy mucho. La resiliencia en cuanto a la recopilación de estos datos. Hoy estamos en este fragmento, en esta sección de Big Data, pero claro, realmente, ¿qué es el Big Data? O sea, ¿realmente importan todos aquellos datos que recopilamos sin más o hace falta hacer algo más con ellos y dar ese paso adicional? Con lo cual, esa fiabilidad del dato de la que hablaremos antes es muy importante. Además de lo que es la infraestructura y los activos que son tan importantes para nuestra infraestructura, nuestra planta, nuestra compañía, al fin y al cabo, ponemos en el centro siempre nuestros operarios, nuestras personas, las personas que trabajan en nuestras empresas, para que podamos empoderarlas realmente de todas esas capacidades, de todos esos datos que a día de hoy se pueden recoger y recopilar para que ellos mismos puedan empoderarse y afrontar estos retos que se les presentan en su trabajo, en el día a día,
con mayor sencillez y tener realmente una visibilidad de realmente qué es lo que está pasando en sus instalaciones. ¿Qué decir de los incrementos de costes energéticos que estamos viendo todos y, por tanto, pues la presión, ¿no?, que disponen o tienen las compañías y KPIs en cuanto a reducir, ¿no?, el CAPEX y el OPEX en este caso? Además, vemos que muchos de las instalaciones que hay en el sector del agua específicamente, pues cuentan con muchos y diferentes sistemas realmente que se han ido añadiendo a lo largo de la vida útil, ¿no?, de esta infraestructura o de la planta en sí, en este caso. Entonces, claro, la complejidad aumenta. Cuantos más sistemas hoy en día, lo que nos hace realmente esa sobreinformación de los datos provenientes de diferentes sistemas, necesitamos que estén alineados y que sean, ¿no?, fiables para que nos garantice que la decisión que tomemos pues sea acorde a un dato resiliente y fiable y robusto en este caso. Y por supuesto, el aspecto de la ciberseguridad, que insistimos muchísimo y apostamos muchísimo como compañía tecnológica en Schneider Electric, que se debe reforzar, porque, insisto, son infraestructuras muy críticas y debemos tratarlas como tal y proteger tanto de ciberataques como, porque claro, los blancos fundamentales en cualquier ocasión pues pueden llegar a ser terribles las consecuencias de un ataque cibernético en nuestra infraestructura y, por supuesto, ¿no?, se cascadean, en este caso, a impactos bestiales en nuestra sociedad y nos pueden impactar a nosotros como personas también. Todo ello en conjunto con el marco de la sostenibilidad. Hemos hablado pues de la infraestructura, la resiliencia de los activos, empoderar al personal, pero además estos objetivos comunes que tenemos frente a la Unión Europea, al mundo en general, en cuanto a los KPIs de sostenibilidad y realmente, ¿no?, monitorizarlos y ser capaces de gestionar y realmente cumplir con ellos bajo las normativas y estándares que se nos cumplan en el aspecto fundamental de esto. ¿Cuál es el denominador común que vemos frente a todos estos retos o a estas tendencias? O al menos cómo podemos, ¿no?, llegar a la conclusión de qué es el denominador común de todos estos retos. El dato, fundamentalmente. Creo que ya se ha mencionado, aquí estamos, insisto, en esta sección del Big Data. El dato es muy importante. ¿Y por qué? Os voy a explicar por qué este dato es tan importante, intentando desglosarlo realmente en diferentes aspectos y la prioridad que se le debe dar a cada uno de ellos. Cuando hablamos de dato, quiero concretar que aquí estamos hablando de dato operacional, la importancia de este dato operacional. ¿Cómo podemos ayudar que este dato operacional realmente pues, sea fiable? Pues primero, evitando que los datos estén enjaulados, es lo primero, porque nos encontramos mucho que nuestros clientes tienen datos, disponemos de esos datos, pero realmente esos datos están en una jaula que no se pueden tocar, porque otras organizaciones o otras tecnologías lo han puesto ahí y lo han encapsulado muy bien. Con lo cual, si no podemos acceder a ese dato, pierde del sentido en sí, porque queremos evitar que esa jaula realmente se abra y que el dato pues, fluya en nuestra organización. Otro es que, por supuesto, necesitamos que ese dato, pues una vez que se abra esa puerta de la jaula, que fluya a través de toda la organización, creando además una versión única del dato, fiable, robusta y verdadera, indistintamente de quién dentro de la organización está viendo ese dato operacional. Diferentes departamentos, por supuesto, conforman una organización, pero siempre queremos que ese dato fluya y que tenga una única versión. No queremos que tengan dos versiones del dato, porque ahí es donde realmente empiezan las complicaciones en la toma de decisiones y se pierde esa agilidad en cuanto a la organización para tomar decisiones ahí. Además, ponemos el foco en disponer de los datos claves en el momento correcto. No todos los datos son necesarios a cualquier hora
Vivimos en un mundo donde, pues bueno, estamos constantemente siendo bombardeados por sobreinformación a nivel personal, a nivel en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, con lo cual es importante categorizar esos datos en función de la jerarquía, en función de la criticidad y, por supuesto, disponer de ellos en tiempo real. Ese tiempo real es clave en estas soluciones de data monitoring en cuanto tanto a la operación como a la gestión y monitorización de nuestras infraestructuras. Cuando hablamos de tiempo real, claro, pueden ser cuestión de segundos, de microsegundos, si es, por ejemplo, un sistema de control, por lo tanto hay que darle esa prioridad y jerarquía en función de qué estamos hablando, minutos u horas, en este caso, pues sí se precisa solamente de monitorización y explotación de datos históricos para realizar, ¿no?, esa explotación de datos y que lo veamos de una forma entendible para nuestros operarios y para el ser humano realmente. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo, bueno, pues Schneider Electric, AVEVA, gestionamos este tipo de soluciones, sobre todo aquí hoy dedicadas al sector del agua. Os dejo con un pequeño vídeo y volvemos a retomar. This is more than an ordinary water and wastewater utility. This is an extraordinary opportunity to harness data and optimize processes to drive a safer and more reliable service, to drive new efficiencies across distributed assets, and to innovate and maximize return on existing infrastructure investments. AVEVA has helped thousands of water and wastewater utilities make more informed decisions, respond faster to crises, and overcome challenges by providing the world's most popular monitoring and control solutions, a full asset performance software portfolio, and digital twin simulators based on combining hydraulic modeling with real-time data. With over 1.6 million users, we are the world's most trusted industrial software provider. Our software monitors over 20 billion data points and executes over 10 trillion industrial transactions daily. We are at the heart of the world's most ambitious projects, biggest companies, and greatest challenges. It's time to do more with less by enhancing decision support, improving accuracy, and cutting waste, all while boosting the safety and sustainability of your community's most valuable resource. It's water. We are AVEVA. We'll take you there. Muy bien, pues tras este breve vídeo introductorio, vamos a recopilar primero realmente con esta diapositiva que, bueno, a mí me gusta mucho porque realmente, ¿no?, es bastante visual de la complejidad que representa ese dato y cómo fluye ese dato a través de las organizaciones. Es verdad que, bueno, pues con muchas líneas, muchas fuentes de datos, desde el inicio, si vemos a la izquierda, cada vez más tenemos diferentes sistemas de control en nuestras instalaciones que en sí almacenan, generan datos y los exportan, datos provenientes de DCS, que son Distributed Control System, datos provenientes de los PLCs, los equipos de automatización, hasta llegar a la instrumentación de campo. Todos esos equipos o activos están constantemente con la capacidad de generar esos datos. ¿Qué pasa? Esos datos, como vemos aquí en este diagrama de espaguetis, pues claro, si no los ordenamos y los estructuramos, pues se presenta en algo pues que puede ser algo bastante caótico en cuanto a la organización de la estructura de esos datos. Pueden ir a un histórico de la misma organización, en cuanto al mantenimiento, pues al equipo de mantenimiento, pero que no tienen visión junto con el equipo de operaciones, lo cual es crítico porque esos dos deben ir linkados. Y al final acabamos con un diagrama bastante caótico que nos lleva a que cada persona al final, a la derecha, reciba una información, puede ser contradictoria, puede ser no fiable y que cada uno pues esté viendo su propia realidad.
que es una realidad, pero es su propia realidad, sin estar contextualizada. Por eso insistimos tanto en ese dato necesita ser homogéneo y además contextualizado a la situación que nos incumbe en el momento, puede ser más o menos crítica, para que nosotros podamos, como operarios, pues, gestionarla en el menor tiempo posible, entendiendo esta criticidad. Todo esto nos lleva a ver las razones obvias en cuanto a la motivación de unificar. ¿Por qué necesitamos unificar? Podemos tener diferentes sistemas de diferentes tecnologías realmente, o de diferentes protocolos de comunicación, pero es importante que todos ellos se comuniquen, todos ellos compartan esos datos para que al final, pues desde una visión holística en cuanto a conjunto empresarial, se tenga agregada o unificada esos datos de los que vamos a ver ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos unificar? Pues vemos que obviamente al unificar estos datos se gestiona mejor las operaciones, se reduce en cuanto a el mantenimiento innecesario muchas veces. Luego veremos ese mantenimiento, cómo podemos mejorarlo en cuanto a mantenimiento preventivo, predictivo, etcétera. Podemos tener esa visión de 24/7 si es necesario para los perfiles que lo requieran. Además de, obviamente, esta resiliencia en cuanto a aunar el mundo IT, OT, del que tanto oímos hablar, y formar un conjunto con una aproximación de plataforma, que es nuestra apuesta de Schneider Electric y AVEVA. Esta visión de plataforma realmente es una plataforma que vamos a ver aquí, las capacidades realmente que pueden obtener. Es una plataforma robusta, fiable, segura y, por supuesto, cibersegura. Y es, por supuesto, escalable, porque entendemos, pues bueno, pues no todos los proyectos, no todas las necesidades empiezan a la par por igual. Por eso también nosotros acompañamos a nuestros clientes con un enfoque consultivo y de proveedor de tecnología al mismo tiempo, para ver las necesidades que se tenga en cada caso, porque ciertamente no todos son idénticos. Creo que no he visto en mi carrera un proyecto igual al otro, idéntico, con lo cual cada caso es particular. Pero bueno, partiendo de unas normas básicas, de una estandarización de mercado para realmente liberar esos datos y que no estén enjaulados, como decíamos al inicio. ¿Cuáles son las capacidades de esta plataforma que llamamos UOC, Unified Operation Center, o Centro Unificado de Operaciones, concretamente para el agua, en este caso? Lo de concretamente para el agua, porque realmente pues tiene una serie de ventajas, una serie de dashboard, características y KPIs incluso ya preconfigurados, abiertos, por supuesto a ser modificables, pero ya facilita esa información del inicio específicamente para este sector del agua. Esta tecnología es... no ha nacido ayer, lleva muchísimos años recorridos con muchísimos clientes que la están usando ya. Sin embargo, esta particular para la versión para el agua sí que es bastante novedosa y que realmente pues está teniendo bastante acogida en el mercado y en el sector del agua. Vamos a repasar un poquito en cuanto a así una pincelada de qué podemos llegar a conseguir unificando este tipo de plataforma, manteniendo, si queremos, la infraestructura que tenemos y los sistemas que tenemos, porque no se trata de quitar y poner, sino mejorar usando la infraestructura que ya tenemos y las inversiones ya realizadas, siempre y cuando se puedan, digamos, desenjaular esa información y que se pueda compartir con un sistema de sistemas, que es el enfoque que presentamos hoy. Pues bueno, empezamos por la izquierda, en la diapositiva, desde la generación, ¿no?, de este recurso hasta recursos hídricos en cuanto al sector pues, que nos concierne hoy, plantas de tratamientos de agua, se pueden recoger todo tipo de información de dispositivos, incluso de sistemas o subsistemas, muestras de laboratorio, que muchas veces, ¿no?, se quedan aisladas, pero que realmente con la tecnología se pueden meter dentro de ese ciclo de análisis del dato integral en este caso.
pasando por la seguridad de las cámaras, de los edificios, de la gestión inteligente de estos recursos energéticos, así como si tenemos pues, medidores inteligentes y estas infraestructuras de medición se pueden incorporar hasta llegar, ¿no?, al consumidor final, que es nuestro cliente o el cliente al que le estamos dando esta solución o tecnología, que puede ser un intermediario. Entonces, aquí ponemos simplemente unas pinceladas, como os comento. La lista de lo que se puede incorporar es infinita, porque no depende de los dispositivos, sino depende del protocolo de comunicación. Mientras sean estándares y abiertos del mercado, protocolos industriales conocidos como todos, se pueden incluir y así pues tener esta visión de conjunto hasta, ¿no?, la calidad del agua, la calidad del aire, el tiempo para poder predecir toda este tipo de casuísticas que nos pueden llegar a pasar en este tipo de infraestructuras críticas. Aquí realmente vemos una representación gráfica con 3 monitores, pero realmente hay infinidad, ¿no?, de maneras de representarlo, con video walls, con dashboard. Y si no estás, por ejemplo, en la sala de control o la sala de operaciones o mantenimiento, también se puede, obviamente, incluir esta monitorización vía web, con lo cual un operario con una tablet, con un teléfono pues adaptado para ello, en movimiento, más ahora después de haber pasado, ¿no?, esta época de COVID, cada vez más se valora, ¿no?, esa conexión en remoto con total seguridad y fiabilidad para que estés conectado a lo que se tenga que ver en ese momento preciso, para monitorizar tanto mapas. Por ejemplo, si tenemos nuestra infraestructura está distribuida en diferentes áreas geográficas, en diferentes zonas del mundo, con diferentes KPIs, pues se pueden amalgamar este tipo de KPIs, estadísticas, y se reflejan como se necesite ahí. ¿Cuál es la diferenciación de este Unified Operation Center o UOC, o en este caso en español, Centro Unificado de Operaciones? La diferenciación realmente es que ahí partimos de dar la importancia, como hemos comenzado la presentación, en el dato, que esté contextualizado ese ejercicio de estandarización. Es una herramienta, más que herramienta, es una plataforma colaborativa en este aspecto. Como consecuencia hemos visto que diferentes departamentos que quizás pues, no hayan tenido, ¿no?, en la misma organización la mejor de las comunicaciones porque esos datos no fluían, se ha mejorado esa colaboración interdepartamental, ya que no depende solamente, ¿no?, del dato a nivel de operación, sino que también se pueden exportar, importar datos de herramientas financieras, etcétera, para tener la visión holística del todo. Y, por supuesto, esta plataforma que presentamos es plataforma agnóstica, en el sentido de que nos comunicamos con diferentes tecnologías y con diferentes protocolos, y un sinfín, la lista es larguísima, con lo cual esto es clave, porque realmente lo que facilita esto al usuario final, en este caso, o al cliente, es que no se sienta propietario de la plataforma y que esté encadenado realmente a la propia herramienta si necesita realizar modificaciones, ampliaciones, etcétera, etcétera. La variedad de utilidades que se le puede dar a este tipo de plataforma, al UOC, es mucha, muy variada. Por sintetizar, hemos visto la parte, digamos, que comienza desde la parte de la ingeniería, la importancia del diseño de una planta, por ejemplo, desaladora, hasta la parte de cuando se hace el handover, pasando por el control, perdón, la operación y control, con el equipo digamos, de operarios que estén en tiempo real, y finalizar con esta parte del mantenimiento, que realmente aprovecha todos estos datos únicos que hemos ido construyendo a través de diferentes fuentes de datos para que ese mantenimiento sea el más efectivo posible. Y aquí doy una píldora realmente de la solución AVEVA Insight, que ahí estaremos realmente en esta parte del mantenimiento y la importancia que tiene el mantenimiento en nuestras instalaciones.
Muchas veces hemos visto pues, un mantenimiento que se hace de forma planificada, con un calendario y indiferentemente no sabemos si ese mantenimiento es crítico o no crítico, si cuando me toca ir a ver esta instalación realmente cómo la estoy ordenando por criticidad, simplemente la planifico y ya está. Aquí le damos la vuelta e intentamos, dentro de todo lo que hemos construido en cuanto a datos, explotar estos datos y darle, por supuesto, al equipo de mantenimiento esta información tan importante que disponemos y que es propia del sistema. ¿Para qué? ¿Por qué? Por la razón fundamental es prevenir realmente. O sea, aquí siempre hemos visto pues, prevenir mejor que curar. Hemos visto muchísimos ejemplos y sobre todo en la presentación anterior, ¿no? De los otros compañeros, pues realmente ¿no? Los desastres pueden ser bastante importantes. Entonces, claro, la importancia de un mantenimiento preventivo, predictivo realmente, que recopile esos datos en función de los históricos almacenados, cómo actúa mi activo, que un activo puede ser diverso en función de lo que estemos hablando dentro de la infraestructura, para que realmente me alarme o me alerte, me mande unas notificaciones de, oye, no está comportándose como debe comportarse, por lo tanto hay que darle prioridad a esto. Entonces, claro, esta solución de Aveva Insight se basa sobre todo en el machine learning y en la inteligencia artificial, de la que realmente, bueno, pues hablaremos en más detalle y en otros ámbitos con mi compañero Juan Cámara, que presentará a las 12:30, pero como una pincelada realmente de la Aveva Insight y de lo que se puede llegar a realizar, ¿no? Cuando tenemos este tiempo real y este mantenimiento predictivo en cuanto a los assets que disponemos. Bueno, pues aquí las cosas que podemos conseguir, pues obviamente los dashboards que se nos presentan en cuanto a los históricos almacenados, navegación bastante intuitiva para que nuestros operarios no estén ¿no? concentrados en diferentes colores para llamar la atención cuando realmente se necesita la actuación en un segmento o sector determinado. El Asset Condition Monitoring, que es lo que hemos venido hablando, tan importante, además de pues, un análisis de eficiencia, de rendimiento de nuestros activos, todo ello con la inteligencia artificial. Antes de finalizar, me gustaría también, como ejemplo de uno de los líderes realmente del mercado en el sector del agua, una empresa multinacional también, que es uno de nuestros clientes, que ha probado y tiene implantado este tipo de sistemas. El feedback que da, pues bueno, al final lo ven como una necesidad de negocio para un proceso de optimización energética dentro de unos márgenes de operación y condicionados a la demanda y dinámicas de operación. Este modelo de aprendizaje se basa con el Aveva Insight en datos históricos de funcionamiento. En su caso particular era un rack de ósmosis, una planta desaladora, por lo tanto el rack de ósmosis ahí es bastante importante y crítico dentro de este tipo de infraestructuras. Entonces, claro, el funcionamiento de ese rack de ósmosis junto a un sistema de recuperación de energía amalgaman esa información y todas ellas condicionan el contorno y la operación que define el sistema y su explotación. Ahí la conectividad de los datos históricos a la nube les ha permitido realizar de forma sencilla el análisis de las condiciones de operación para clasificar, segmentar y filtrar los datos, definir un grupo de variables controlables y no controlables, como hemos visto en laboratorios y casos así, y finalmente entrenar el modelo y lanzar un modelo de inteligencia artificial que desarrolla esta predicción del consumo específico de un rack de ósmosis y las condiciones óptimas de operación de las variables relacionadas con el sistema. Con todo esto, ¿cuál es el resultado final? Y con esto acabo. En este caso particular, pues han conseguido unos ahorros energéticos en esta planta en cuestión desaladora en menos de 3 semanas de un 8%. Alrededor de un 8%, lo cual ahí nos deja ¿no? pensar un poco la importancia del dato, de tenerlo, pero también, obviamente, como resultado de esa eficiencia tanto energética como a nivel de costes, por supuesto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Este es el fin de mi presentación por acogerme y para cualquier duda tenéis mi contacto y el de Ignacio para seguir profundizando y acompañaros en este proceso de digitalización y sostenibilidad. Muchísimas gracias.